¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a continuar conversando con diversos personajes que han participado en este Congreso Internacional sobre la crisis de los gobiernos progresistas en América Latina, seminario organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad estamos con Ricardo Forsters. Él es doctor en filosofía, es también profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, y ha sido secretario de Cultura durante el gobierno de Cristina Fernández. Con él vamos a conversar un poco sobre lo que viene ocurriendo también en Argentina, estos cambios de gobierno que se han dado en este país, y un poco cómo se está manejando Argentina también dentro de todo este panorama geopolítico a nivel de la región. Doctor Forsters, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Muy bien. Empecemos un poco por lo que veníamos conversando antes de empezar la entrevista, ¿no? El fenómeno de este cambio tan fuerte, aparentemente, que ocurrió en Argentina, de pasar de un gobierno o de un periodo kirchnerista, ¿no es cierto?, socialista, progresista, a esta otra cara de la moneda que representa a Mauricio Macri. Sí, yo le decía que no hay causas puras, formas direccionadas de una manera causal, sino que a veces las cosas son un poco más complejas. Hay que leer cambios en la Argentina, cambios en la región, crisis a nivel global, 12 años de un periodo muy intenso, sobre todo los dos periodos presidenciales de Cristina Kirchner, con una sociedad confrontando distintas perspectivas del país, con un papel clave de los grandes medios concentrados de comunicación que han sido en realidad la vanguardia de la oposición en Argentina, y no solo en Argentina, son un fenómeno regional y planetario que ocupan un papel muy decisivo a la hora de formatear opinión pública, generar sentido común. También obviamente el modo como hoy las sociedades contemporáneas se van estructurando, ya no hay grandes tradiciones políticas que se van desplegando de generación en generación, construyendo identidades sólidas y acabadas, sino que hay mucha fluidez, hay demandas a veces persistentes de cambio, aunque ese cambio no tenga contenido, pero aparece casi como algo propio de la vida cotidiana. Cambiar. Cambiemos se llama el partido del presidente Macri. Creo que logró tocar la fibra de una parte de la sociedad. Recordemos que en las elecciones presidenciales de noviembre del 2015 el resultado fue muy estrecho, 51-49, pero alcanzó para generar un cambio dramático de 180 grados en casi toda la conformación del país, económica, social, cultural, política, y vale la pena pensarlo, ¿no? En algún momento se definió el triunfo del macrismo como el comienzo de un nuevo ciclo de neoliberalización de Sudamérica, me parece, junto con el golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil unos meses después. Se hablaba casi de un tsunami neoliberal, un fin de ciclo de los proyectos progresistas en la región, pero me parece que esa fue más una ilusión, mucho más un deseo de las derechas continentales que lo que realmente está sucediendo. Después vino la elección en Ecuador con el triunfo de Lenín Moreno, el candidato a Alianza País, la continuidad de Rafael Correa, y hoy la crisis profunda de legitimidad del gobierno de Temer, que tiene un 3% de reconocimiento público, la feroz crisis económica por la que está atravesando la Argentina en este momento, producto de las políticas de ajuste del gobierno de Macri, plantean que la región al menos está en un momento donde hay sacudidas fuertes, ¿no? Usted ha publicado un libro recientemente que se denomina La repetición argentina, y en ese libro usted menciona que la hegemonía cultural es precisamente uno de los factores que está permitiendo que la derecha o los sectores del neoliberalismo regresen a los gobiernos, ¿no es cierto? Como en este caso está ocurriendo en Argentina, un poco lo que ocurre acá en Perú, en donde no ha habido mucho cambio en realidad en los últimos años. Y usted señala como un eje importante de este péndulo que se está dando nuevamente es el tema de los mensajes, de la hegemonía de los medios de comunicación, de la concentración de los medios que reparten esos mensajes, en donde lo de izquierda o lo progresista significa inmediatamente un retorno a la pobreza, al miedo, al terrorismo, etcétera, que es un mensaje que domina en varios países, ¿no? Sería bueno, por supuesto, desmentir rápidamente esa visión. Si uno toma el cierre del siglo pasado, América Latina era el continente más desigual del planeta. No el más pobre, porque el más pobre seguía siendo África, pero sí el más desigual.
los 20 años finales del siglo pasado hicieron de Sudamérica un gran laboratorio de experimentación de políticas neoliberales. Los gobiernos Fujimori, Menem, Collor de Mello, Cardoso, en Perú, en Argentina, en Brasil. Con políticas económicas con políticas económicas tremendas, privatización, desguace del Estado, desindustrialización, extranjerización de la economía, concentración, reprimarización, políticas que llevaron a las sociedades a situaciones de una violencia social enorme, con grados de exclusión, de pobreza como no se habían conocido. La Argentina, cuando estalla en el 2001, tiene más de 50% de su sociedad por debajo de la línea de pobreza, insólita en un país como la Argentina, relativamente rico, con niveles de igualación bastante significativos, con una clase media muy poderosa, que sin embargo estalló en 1000 pedazos después de lo que fueron las políticas neoliberales, que fue un gran ciclo histórico. La Argentina comienza con la dictadura del 76 y con el plan económico impulsado por Alfredo Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de la dictadura terrorista, que inició el proceso de desindustrialización, de extranjerización de la economía, pero se profundizó violentamente en la década de los 90 con el gobierno de Carlos Menem, la convertibilidad de Cavallo, que implicó la financiarización de la economía argentina, la especulación, la desindustrialización, el endeudamiento gigantesco, porque todo este ciclo neoliberal en nuestro continente vino acompañado de un endeudamiento externo que paralizó la vida de nuestras sociedades. A partir de principios de este siglo hubo cambios notables que redujeron la pobreza, que redujeron la desigualdad, que generaron expectativas de otro tipo, que ampliaron ciudadanía, que multiplicaron derechos en los países donde se produjo efectivamente una crítica al modelo neoliberal. Estoy hablando de los años de la Venezuela de Chávez, del Brasil de Lula, de la Argentina de los Kirchner, de la Bolivia de Evo Morales, del Ecuador de Rafael Correa, del Uruguay del Frente Amplio, donde claramente todos los índices, cualquiera que uno tome, muestran que fueron años muy importantes en términos de ampliación de derechos, de ampliación de ciudadanía y de disminución abrupta de la pobreza y la indigencia en nuestro continente, y de una disputa muy importante y muy significativa por la redistribución de la renta. A lo que hay que agregarle también la reconstrucción en gran medida de estados que habían sido desguazados, vaciados, privatizados, que son parte también del modelo neoliberal. Y también, algo para nada menor, la salida, en el caso argentino, de un endeudamiento tremendo que limitaba toda su posibilidad de desarrollo y que significó, sobre todo con el gobierno de Néstor Kirchner, un desendeudamiento histórico, la liquidación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que se hizo en conjunto Argentina-Brasil, y algo tampoco menor, que fue que por primera vez en la historia de nuestro continente hubo un proyecto de unidad continental como nunca antes había habido, ¿no? La creación de la UNASUR, después de la CELAC, la ampliación del Mercosur, significaron apuestas muy fuertes. Por primera vez, salvo en el ideario ahí emancipatorio de comienzo del siglo XIX, hubo una confluencia de distintos gobiernos, algunos con mucha semejanza en términos del proyecto, otros no, pero que todos concibieron que en este tiempo de multipolaridad era fundamental fortificar la región. Bueno, hoy estamos retrocediendo. En Brasil y en Argentina, que son dos países claves para estos proyectos de unidad, la llegada de un gobierno ilegítimo como el de Temer, ultra neoliberal, pero aparte con un retorno casi al Brasil del siglo XIX, misógino, racista, de blancos, en un país como Brasil, y el triunfo de un proyecto neoliberal en Argentina con Macri, ha debilitado esta idea de unidad latinoamericana. Ahora, sin embargo, ha habido situaciones que también han generado esta posición en la cual estamos ahora, y es que se trata de un flagelo que no conoce ni de partidos ni de camisetas políticas, que es el tema de la corrupción, que inevitablemente ha entrado por las derechas, por las izquierdas, por todos los lados conocidos, y el caso de Lavallato es quizá uno de los casos que más marca toda la situación, ¿no? Sí, yo creo que hay también una hipérbole, ¿no?, por propia de los grandes dispositivos comunicacionales y de las estructuras de dominación que tratan de reducir las transformaciones políticas y los proyectos de transformación a fenómenos de corrupción. Lo hacen de manera exponencial, sistemática, continua.
como si procesos históricos muy interesantes, muy ricos, que han puesto en entredicho el modelo de acumulación y la forma de dominación del neoliberalismo pudieran ser reducidos exclusivamente a fenómenos de corrupción que obviamente en algunos gobiernos y en ciertos funcionarios pudieron haber existido y pueden seguir existiendo. Pero me parece que hay que pensar, porque si no quedamos atrapados en una red que no nos deja salir y que nos asfixia, hay que pensar los proyectos políticos y lo que está en disputa de una manera un poco más amplia. El endeudamiento salvaje de las últimas décadas del siglo XX generaron una fuga de capitales multimillonarios de América Latina, una lógica especulativa y un proceso de vaciamiento de nuestras sociedades que tuvieron consecuencias brutales para las grandes mayorías populares. Pobreza, miseria creciente, exclusión, pérdida de derechos, flexibilización laboral, crecimiento abrumador del trabajo informal y caída del trabajo formal, negocios enormes de las grandes corporaciones económico-financieras. Todo eso en el dispositivo de los grandes medios de comunicación no entra como corrupción. La corrupción sistémica, la corrupción que significa debilitar estructuralmente un país, endeudarlo, vaciarlo, vender a precio de nada sus empresas públicas, el patrimonio de lo público, eso en el esquema del dispositivo mediático no está ni siquiera en la página 80 abajo de los diarios y ni se menciona en los noticieros. Lo que sí aparece es la espectacularización de actos de corrupción de algunos funcionarios de gobiernos, generalmente gobiernos democráticos populares. Pocas veces aparece, salvo el caso ya que se ha disparado a dimensiones pantagruélicas, que es el caso brasilero, pocas veces también aparecen vinculadas a las derechas liberales. Me parece que es un tema, por supuesto, yo siempre lo he dicho, los gobiernos genuinamente democráticos que buscan construir sociedades más igualitarias tienen una obligación y una responsabilidad moral todavía mayor, porque van a estar siempre en el foco ahí observados permanentemente. Es una debilidad que tiene que ver con la cuestión del Estado, pero que también hay que ir a buscarla a las sociedades centrales. Digo, los Estados Unidos es una sociedad que ha participado brutalmente de fenómenos de corrupción globales. Entonces me parece que a veces hay como una hipersensibilidad sobre proyectos o gobiernos latinoamericanos del tercer mundo, etcétera, etcétera, y una mirada absolutamente distanciada o cómplice respecto a las economías centrales, que han sido economías depredadoras, fundamentalmente depredadoras de los países periféricos, ¿no? Finalmente, muy breve y en un minuto, lo que viene ocurriendo en Europa con Macron en Francia, con Corbyn en Inglaterra, en España con un Podemos que está tratando de alguna manera de equilibrar la situación de poderes allá, equilibra la balanza mundial frente a lo que ocurre aquí en la región, con un Trump en Estados Unidos. ¿Cómo ves este panorama? Vivimos un tiempo, los chinos dicen que la peor de las maldiciones es decirle a uno que va a tener que vivir tiempos interesantes, ¿no? Pero bueno, vivimos tiempos interesantes, tiempos que exigen que pensemos muchas cosas de nuevo. Es una paradoja, yo creo que hoy hay una crisis simbólica de legitimidad muy fuerte del neoliberalismo que tuvo una enorme habilitación social a nivel global en las últimas décadas del siglo pasado y que a partir de la crisis de 2007-2008 se aceleró. Triunfos de Trump, el Brexit en Gran Bretaña, el peligro que implicaba el crecimiento del Frente Nacional en Francia, el surgimiento de nuevo de izquierdas interesantes en Europa, dentro incluso de los partidos socialistas, como es el laborista inglés, o la emergencia de experiencias como la de Podemos, o la Francia insumisa de Mélenchon, o lo que ha sido la experiencia de Syriza, o la experiencia del gobierno progresista y de izquierda en Portugal, lo que fue la campaña de Sanders en Estados Unidos, un montón de cosas que nos muestran que hay una reubicación en el mundo y que la idea de lo global, de la apertura indiscriminada de los mercados, hoy está llegando a un punto de sutura cuando aparece un neoproteccionismo, sobre todo en los países centrales. Trump sería el caso arquetípico, pero todo eso hay que pensarlo, me parece. Muy bien, don Ricardo, le agradecemos por estar con nosotros. Ha sido Ricardo Forster, él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales. Con él hemos conversado a propósito de la situación en Argentina y también de lo que viene ocurriendo en nuestra región. Pueden encontrar esta entrevista y otras más en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran en redes sociales también como Otra Mirada.